Bien. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada quería agradecer la invitación al doctor Mario Rey y Claudio Navarrete. La idea es presentar un paper que tenga que ver con innovación tecnológica en la detección de pólipos colónicos. Y como introducción vamos a decir que los programas de screening de cáncer colorectal han demostrado disminuir la incidencia y la mortalidad de esta patología, y el efecto preventivo depende de su capacidad para detectar y remover las lesiones precursoras. En este gráfico podemos ver cómo la incidencia, la curva superior, ha ido descendiendo en las últimas décadas, al igual que la mortalidad, a medida que se fueron incrementando los programas de screening, como podemos ver en la curva ascendente, y el número de videocolonoscopías bajas. Por los estudios de Dubeni sabemos que el 24% de las muertes en cáncer colorectal se deben a fallas en los estudios de pesquisa o de vigilancia, y esto tiene que ver con los cánceres de intervalo, que está directamente relacionado con la tasa de ADR o de detección de lesiones en los procedimientos de colonoscopía. Sabemos también que la tasa de detección de adenomas son muy heterogéneas entre los endoscopistas y las cifras óptimas rondan el 30% actualmente. La mortalidad del cáncer colorectal se reduce aumentando la tasa de detección de adenomas de los colonoscopistas. También sabemos que la tasa de adenomas perdidos en colonoscopía es del 20% aproximadamente, y esto lo sabemos por los estudios realizados en tándem. Y por cada 1% de aumento de la tasa de detección de adenomas se reduce un 3% la mortalidad en cáncer colorectal de intervalo. Ahora, en los últimos años emergieron diferentes tecnologías que mejorarían la tasa de detección de adenomas y reducirían las lesiones no advertidas. ¿Qué tecnologías son estas? Bueno, son tecnologías de imágenes avanzadas que buscan aumentar el contraste entre la mucosa normal y la neoplásica para que podamos identificar estas lesiones. Así tenemos el iScan de Pentax o el FAIS de Fujinon, que son cromoendoscopía digital, el NBI de Olympus, que es óptica, por un filtro óptico, o el FUS, que lo que hace es una videocolonoscopía de espectro ampliado con un campo de visión del 33%, o sea, más grande. También tenemos los dispositivos mecánicos que intentan exponer la mucosa oculta detrás de los pliegues. Así tenemos este dispositivo, el GA de Pentax, que tiene un balón en el extremo distal que se insufla en la retirada para aplanar los pliegues y mejorar la exposición mucosa, el EndoRing de US Endoscopy o el EndoCAF de Olympus. Ahora, la pregunta es, ¿pueden estas diferentes innovaciones tecnológicas de imágenes avanzadas o dispositivos mecánicos mejorar nuestra tasa de detección de adenomas? Recientemente el doctor Repici en Milán publicó un artículo en Gastrointestinal Endoscopy, que es una revisión sistemática y metaanálisis, donde busca evaluar estas innovaciones tecnológicas para la detección de lesiones en programas de screening. ¿Qué evalúa? Evalúa el rendimiento de estos dispositivos para la detección de lesiones colónicas en pacientes con sangre oculta en materia fecal positivo o FIT positivo dentro de programas de cribado de cáncer colorectal. Para esto realizaron una búsqueda bibliográfica en PubMed, Embassy y Cochrane hasta enero del 2020, y los objetivos primarios de este trabajo fueron determinar la tasa de detección de adenomas y los secundarios, la tasa de detección de adenomas avanzados, tasa de detección de adenomas en colon derecho, adenomas por procedimiento, tasa de detección de cáncer y tasa de intubación secal. Se incluyeron trabajos randomizados controlados que analizaban al menos un corte de pacientes que tengan sangre oculta en materia fecal positivo, sometidos a colonoscopía estándar o asistida por algunas de estas tecnologías de imágenes o dispositivos mecánicos. Se excluyeron los trabajos de diseño en tándem, retrospectivo, no controlados, artículos de revisión y poblaciones de alto riesgo. Definieron la colonoscopía estándar como la realizada sin el uso de ninguna modalidad adicional, y las videocolonoscopías con intervención, ya sea con el uso de dispositivos mecánicos o de tecnología de imágenes avanzadas. Para el análisis estadístico, evaluaron las variables dicotómicas como proporción y riesgo relativo. Las variables dependientes se presentaron como riesgo relativo junto a su intervalo de confianza del 95%. Evaluaron la heterogeneidad estadística y la significancia estadística se consideró como una P menor a 0.05. Los resultados de la búsqueda fueron 1.690 estudios, de los cuales se excluyeron 1.620 por criterios de exclusión,
Se evaluó el texto completo de 70 artículos y 62 de ellos fueron excluidos por criterios de inclusión. El análisis final se realizó sobre 8 artículos. De estos tenían que ver, en cuanto a imagen avanzada, 2 estudios de NBI y un estudio de colonoscopía de espectro ampliado, o la FUS, y de los dispositivos mecánicos, 3 de EndoCUF, 1 de EndoRings y 1 de GAs. Se evaluaron 1.813 pacientes en el grupo de intervención y 1.832 en el grupo de colonoscopía estándar. No había diferencia entre estos dos grupos en cuanto a edad, sexo y tasa de intubación secal. Acá tenemos, la tabla que muestra los diferentes artículos, y acá tenemos el cuadro que muestra la tasa de detección de adenomas, tanto a nivel del grupo intervención, que fue de 56.5%, versus el de colonoscopía estándar, que fue de 55.9%, o sea, similares y altos. No hubo diferencia, en cuanto a tasa de detección de adenomas avanzados en el colon derecho, en cáncer, en la detección de cáncer, en el adenoma por procedimiento, ni en tasa de intubación secal. O sea, ni en los objetivos primarios ni secundarios se encontraron diferencia entre los dos grupos. Cuando se hizo el análisis englobando los dispositivos de imágenes, tampoco se encontró diferencia, con un riesgo relativo de 0.95, lo que quiere decir que no hay diferencia entre los dos grupos. Cuando se analizó los dispositivos mecánicos, tampoco se encontraron diferencias, aunque tenía una heterogeneidad mayor al 50%, lo que quiere decir que no es tan conveniente colocarlos juntos a estos trabajos. Cuando se los analizó individualmente, tampoco hubo diferencias en todos los dispositivos, excepto para el GA, que sí tenía diferencia, pero con un intervalo de confianza de 1.27, que le restaba importancia a ese resultado, y esto se vio cuando analicé el trabajo, a que el tamaño muestral se achicó bastante, haciendo que su intervalo de confianza se haga mucho más amplio. Esto no está descrito en el trabajo original, pero sí lo recalcan acá en el metaanálisis. ¿Qué concluye este trabajo? Que al combinar todos estos dispositivos mecánicos y de imágenes, no hubo una tendencia para el grupo en su conjunto, y estas tecnologías no serían capaces de aumentar la tasa de detección de adenomas en pacientes con sangre oculta de materia fecal positivo o FIT positivo, cuestionando su uso en la actualidad. Estas nuevas tecnologías no parecen aumentar la tasa de detección de adenomas en videocolonoscopía realizadas por profesionales con adecuada ADR, por lo que no se recomienda su implementación en este grupo. Ahora, el uso de estos dispositivos tendrían un beneficio marginal para una subpoblación de endoscopistas con baja tasa de detección de adenomas. Ahora nos preguntamos, pero en un contexto de profesionales con experiencia y adecuada tasa de detección de adenoma, ¿existe alguna tecnología que pueda mejorar aún más esa tasa de detección de adenomas? Una colonoscopía genera aproximadamente 50.000 cuadros que debemos analizar. Si tenemos en cuenta que podemos tener 10, 12 endoscopías en un turno de procedimientos, esto da un número muy amplio. Además, cada segundo se generan 25 a 30 cuadros que uno debe analizar, y un pólipo puede aparecer en pocos de ellos. Y esto explicaría el motivo, desde este punto de vista, de la falla en el reconocimiento de lesiones, que ronda el 20%, como lo vimos recién, más allá de las tecnologías de imágenes que aumentan el contraste para intentar identificarlas mejor, o de exposición de la mucosa. Quizá la inteligencia artificial pueda ayudarnos. Los dispositivos de inteligencia artificial usan un módulo y un software, ¿sí?, que es capaz de identificar alteraciones en el patrón de la mucosa y compararlo con una base de datos. Y si encuentra un match entre ellos, nos hace un cuadro y nos muestra la lesión, y así mejora, por ese motivo, la identificación de lesión. También el doctor Ripici publicó en Gastroenterology, recientemente, un trabajo sobre eficacia de la detección de pólipo asistida por sistema de computadoras en tiempo real, con un trabajo randomizado. Aquí aleatorizó 700 pacientes, 350 cada grupo, uno con inteligencia artificial y otro con colonoscopía estándar, y vio tasa de detección de adenoma en el grupo con inteligencia artificial de casi el 55% contra 40% del grupo sin intervención.
Acá en este análisis podemos ver cómo también la tasa de detección de adenoma fue de 55% en el grupo de inteligencia artificial versus 40% en el grupo control, con una P estadísticamente significativa. Lo mismo pasó con las lesiones no polipoides y las lesiones del colon distal. En este cuadro podemos ver también cómo todas las variables mejoraron con la inteligencia artificial, ya sea la tasa de detección de pólipos, independientemente de su tamaño, independientemente de su morfología y de su localización. Por lo tanto, este trabajo concluye que la inclusión de la inteligencia artificial en la colonoscopía en tiempo real aumenta significativamente la tasa de ADR un 30%. ¿Sí? En este trabajo se vio 14 puntos porcentuales más de aumento de la tasa de ADR. Bueno, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por esa charla y nos has dado pie para muchas preguntas, porque muchos de los que revisamos este tema a veces nos sorprendimos qué pasó acá cuando veían muchos artículos aislados en que mostraban que todo esto iba funcionando bien. Entonces, la pregunta inicial va hacia la parte del el principal parámetro de calidad, que es el ADR. Y mucha gente habla de eso, pero cuando tú ves en la práctica, muchas veces en Latinoamérica vemos que la gente lo menciona, pero no lo está aplicando. Y sé que tú has empezado a aplicarlo de una forma más relativamente fácil en tu unidad. Cuéntanos cómo para la persona que está en su unidad de endoscopia o en su hospital puede organizar a su grupo y empezar a decir, ok, vamos a empezar a trabajar en calidad y vamos a medir nuestro ADR y después hablaremos de otras cosas. Cuéntanos tu experiencia. Bien, bueno, nosotros consideramos que la tasa de detección de adenoma es fundamental y es también fundamental medirla, porque si no lo hacemos es imposible saber en qué situaciones estamos. Sabemos que la tasa de detección de adenoma es fundamental para prevenir el cáncer colorectal de intervalo y que tasas bajas por debajo del 20% serían prácticamente inaceptables por la alta cantidad de cáncer colorectal de intervalo. Y por ese motivo es que empezamos a medirla. También consideramos que en las distintas regiones, a nivel mundial, estas tasas pueden variar porque también varían la incidencia de cáncer colorectal en cada región y por lo tanto no sería tan extrapolable usar tasas de detección de adenomas europeas o americanas, quizá a poblaciones con menos incidencia o con más incidencia. Por eso creemos que es fundamental. Nosotros empezamos a medir recientemente nuestra tasa de detección de adenoma en nuestro grupo y no tenemos los resultados finales, pero son de parcialmente del 30%. ¿Cómo hacemos nosotros? Dividimos, digamos, el número de colonoscopía en el que detectamos algún pólipo por la cantidad de colonoscopía que realizamos a pacientes mayores de 50 años. Teniendo en cuenta que uno debe excluir todas las colonoscopías que hace de urgencia, terapéuticas, de vigilancia o en paciente con enfermedad inflamatoria intestinal o antecedente familiar o sospecha de enfermedad genética, ¿sí? Porque eso alteraría en estas proporciones. Pero bueno, nuestra tasa actual es del 30%, aunque creemos que tenemos que mejorar. En el artículo que mostré, sobre todo en la revisión, ellos apoyan el uso de estas tecnologías que principalmente mejoran la exposición, porque consideran que los colonoscopistas que tienen menor experiencia tienen dificultades en la exposición de la mucosa más allá del reconocimiento de lesión. Entonces, en ese grupo estarían indicados este tipo de dispositivos. Lo otro que te quería preguntar es que hay estudios que muestran, como el que mostraste, que hacen una filtración previa a esos pacientes y les hacen una prueba inmunológica que no siempre está, pero cada vez se ha ido ampliando más para poder en esos pacientes con prueba positiva de hemoglobina humana específica, definir a esos pacientes los voy a llevar y solo los incluyo a ellos. ¿Tú haces eso o qué piensas de esa parte? Pues porque eso igualmente optimizaría y aumentaría mucho más el ADR con ese filtro. Bien, yo creo que en los países que
tienen desarrollado programas de screening de cáncer colorectal, uno se debería, digamos, adecuar a esos programas y en base a eso generar su propia tasa de detección de adenomas. En el trabajo del doctor Ripici, en el trabajo el de la revisión sistemática y multicéntrica, ellos solamente incluyen pacientes con sangre oculta en materia fecal y FIT positivo, por el hecho de que en la mayoría de los países europeos los programas de screening se basan en esos test para pasar, digamos, luego a la videocolonoscopía. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina tenemos programas de screening, pero tenemos diferentes modalidades, donde está incluida el FIT, la sangre oculta en materia fecal, la colonoscopía como primer método, ¿sí? Entonces, digamos que no sería extrapolable las tasas de detección de adenomas europeas en solo medidas en pacientes con FIT positivo a nuestras tasas donde usamos otros criterios. En el segundo artículo que mostré del doctor Ripici, ahí ya no usa solo pacientes con sangre oculta en materia fecal, sino que ahí ya sí incluye pacientes mayores de 50 años con colonoscopía inicial como método de screening y hasta pacientes sintomáticos. Así que en esos casos las tasas de detección de adenoma bajan mucho. Pero si uno tiene en cuenta, en el primer trabajo donde incluían solo pacientes con sangre oculta en materia fecal positiva, la tasa de detección de adenomas en el grupo de colonoscopía estándar eran del 55%, con colonoscopistas con experiencia. Claro, nosotros lo que hemos trabajado es trabajar en la calidad de la preparación de colonoscopia y en los endorrings, que es como la parte más práctica y reproducible y que pueda diseminarse en una forma más rápida antes de llegar a cosas como la inteligencia artificial. ¿Tienes alguna experiencia en el endorring? ¿Crees que es útil? Muchas de las personas crees que no tienen tanta experiencia puedan mejorar ese ADR. Bien, yo creo que nosotros no tenemos experiencia con el endorring y creo que es fundamental medir la tasa de detección de adenomas y a partir de ahí evaluar si uno necesita algún dispositivo adicional o no. Pienso en base a esta revisión sistemática que si uno tiene baja tasa de detección de adenomas, creo que en ese caso estaría indicado usar algún dispositivo que mejore la exposición, porque evidentemente uno de los problemas que uno puede tener, además de quizá dificultades con la preparación colónica o con el tiempo de retirada, que son criterios de calidad en colonoscopía y que uno también los tiene que tener en cuenta, creo que, y en base a este trabajo, que lo utilizaría si si en el resultado de las tasas de detección de adenoma tendría valores bajos. Pero la verdad no tengo experiencia. Oye, Claudio, ¿tienes alguna pregunta? yo un comentario, sí. Yo creo que, bueno, muy bueno el paper, muy interesante además porque es muy actual. Pero yo creo que el problema de la detección del cáncer de colon, si hoy día uno dijera a quién hay que hacerle colonoscopía, uno tendría que decir a toda la población del planeta a los 40 años habría que empezar haciendo una colonoscopía. Y si tienen familiares directos, papá, mamá o hermano, antes y más frecuentemente. Y eso en Latinoamérica y en mucha parte del mundo es absolutamente inaplicable. O sea, en Chile no le podemos hacer colonoscopía a todos los que tienen 40 años. Hay una lista de espera tremenda de colonoscopía y con la pandemia esa lista tremenda se multiplicó como por 5, así que absolutamente imposible. Por lo tanto, yo creo que el cuento va más bien aquí por tomar una muestra de mucosa, células de la mucosa labial, bucal, y hacer un estudio genético y ver quiénes son genéticamente los que tienen riesgo de hacer cáncer de colon y a ese grupo focalizarlo en la pesquisa y en la realización de colonoscopías más frecuentes. Yo creo que el cuento va claramente por ahí, creo que la genética es la que va a mandar en poder decirnos cuáles son los grupos de riesgo y tener que hacerle. O sea, es absurdo pensar que a todo el mundo hay que hacerle una colonoscopía a los 40 y después cada 6 o cada 8 o cada 10 años, cuando a algunos probablemente genéticamente tienen riesgo, hay que hacerles cada 4 años y a otros no tienen riesgo y no hay que hacerles nunca, o hay que hacerles cada 10 años o cada 20 años, no sé. Pero yo creo que va un poco más por ahí el enfoque de lo que tiene que pasar para poder mantener bajo control el cáncer de colon. Es mi opinión, no sé qué opinas tú, Francisco.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo, doctor. Yo creo que es muy importante lo que comenta, porque hay un estudio del doctor Dubeni, que lo mostré ahí en el trabajo, que dice que tomó de todos los pacientes que desarrollaron cáncer colorectal, evaluaron qué pacientes habían ingresado en programas de screening, ¿sí? Y solo ingresaron en programa de screening el 25% de los pacientes. O sea que había un 76% de pacientes que no habían tenido ningún screening y habían desarrollado el cáncer colorectal fuera de cualquier screening. Entonces, yo pienso que la colonoscopía es un método que es muy bueno, pero es casi imposible por costos generalizarlo a toda la población. Por eso, por ejemplo, en Argentina el programa de screening de cáncer colorectal del Instituto Nacional del Cáncer promueve el uso de sangre oculta en materia fecal para ver qué pacientes van a ir a colonoscopía. Y del 25% que habían en ese trabajo, el 25% que había desarrollado cáncer colorectal, había tenido estudios de screening que habían fallado, ¿sí? Tanto porque se habían hecho la sangre oculta en materia fecal y no habían ido a buscar los resultados, o porque habían tenido cáncer colorectal de intervalo, y por eso creo de la importancia de la determinación de ADR por los endocopistas. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero me gusta mirarlo al revés. Es decir, ¿cuántos de los que le hacemos colonoscopía de screening nunca van a tener cáncer? O sea, ¿cuántas colonoscopías hacemos de más? Ese es el punto. Por tanto, si focalizamos los que tienen riesgo, vamos a dejar de hacer colonoscopías de más y vamos a focalizar en los que realmente tienen riesgo genético de tener cáncer de colon. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Hay personas que fuman 4 cajetillas diarias durante 40 años y no hacen cáncer pulmonar, y otros que no fuman nada, sino que fuma el marido de la señora y la señora hace cáncer de pulmón, porque tiene riesgo. De tal manera que el estudio genético yo creo que es lo que va a comandar focalizar los grupos de riesgo para los distintos cánceres, y ahí va a haber que ponerle más énfasis en pesquisarlo y evitar hacer colonoscopías de más, que es muy caro también, creo. Bien, ese es mi Absolutamente de comentario. acuerdo, doctor. Francisco, para terminar y continuar, tú, así como se fueron imponiendo la alta definición para poder encontrar lesiones mucho más pequeñas, y cada vez logramos, y eso fue una de las cosas que más ha impactado en realmente hacer una mejor calidad en la visión. ¿Tú qué crees que sea la utilidad en la vida real de la inteligencia artificial que se nos viene en diferentes campos, tanto en el Barrett como en el estómago, como en el colon y recto? ¿Qué crees de esa utilidad en la vida real? ¿Qué va a pasar? Y yo creo que como toda nueva tecnología, al principio va a ser cara y poco accesible, sobre todo para Latinoamérica. Actualmente sé que se están desarrollando software un poco más caseros, digamos, entre comillas, hechos más a nivel local. Pero creo que en la colonoscopía en particular la importancia de estas nuevas tecnologías es de intentar disminuir el cáncer de intervalo. Creo que en ese aspecto la inteligencia artificial va a poder hacer una diferencia. Creo que estas tecnologías que mejoran la exposición no han logrado mejorar las tasas de ADR en colonoscopistas que se han experimentado, que tengan experiencia. Aunque creo que la inteligencia artificial sí va a poder ayudar a esos colonoscopistas, quizás en el mediano plazo y no ahora. Por ejemplo, en Argentina sé que actualmente está en aprobación el sistema de inteligencia artificial, y creo que en teoría va a estar disponible recién para el año que viene. Pero creo que el objetivo tiene que ser intentar anular o disminuir todo lo posible el cáncer de intervalo, que todavía sigue siendo un problema en la colonoscopía. Muy bien, el auditorio ha estado como tímido en levantar la mano y en hablar en este grupo de amigos y aprovechar a todos los expositores que tenemos. El doctor Barrientos levantó la mano y vamos a ver si lo podemos oír y ver. Tal vez el ingeniero que lo pueda activar.
Ahí lo tenemos. Doctor Barrientos, tiene la palabra. Sí, doctor Rey, mucho gusto. Usted mencionó recién que estaban trabajando en la preparación de colon. Y yo creo que eso es importante en el mundo real, porque yo trabajo en Santiago de Chile en un centro privado y en un centro público. En el centro privado los pacientes llegan bien preparados. En el centro público los pacientes llegan mal preparados. Y justamente el problema que tenemos es la posibilidad de agendar a los pacientes en el centro público. Es decir, las colonoscopías, por decirlo así, más importantes son las que más perdemos. Recientemente en el hospital público se hizo un trabajo, yo no participé, se hizo un trabajo en que se le hacían grupos de personas para explicarle la preparación y otros que se explicaban individualmente y no vimos diferencia. En el mundo real, ¿qué considera usted que es importante hacer para no perder esas colonoscopías que Claudio decían que eran un bien caro, digamos, son caras? Y en el mundo real, ¿cómo se arregla eso, doctor Rey? Francisco, que es el expositor, si quieres ir contestando y yo después comento. No, mi punto de vista es que lo fundamental, como siempre, es medir. Si uno no mide, no sabe en qué situación está. Creo que es fundamental, así como uno tiene que medir su ADR, también tiene que evaluar los niveles, digamos, de limpieza colónica de las colonoscopías que hace, y a partir de los resultados que tiene que tomar medidas. Por ejemplo, trabajo en algunos centros donde la indicación de la preparación lo hace una secretaria, y a veces ahí puede estar el problema que esté llevándonos a tener pacientes mal preparados. Entonces, uno, de nuevo, de mi punto de vista, tiene que medir de nuevo, ver qué niveles tiene de endoscopías o colonoscopías con mala preparación y a partir de ahí tomar medidas, ¿sí? Lo mismo pasa con otro criterio de calidad, que es el tiempo de retirada, ¿sí? O sea, uno, de nuevo, tiene que medirlo, ¿sí? Cosa que no es muy frecuente que se haga, pero tiene que intentar medirlo porque eso puede ser un factor que influya negativamente en nuestra tasa de detección de adenomos. En lo que tú mencionabas en relación a mejorar la calidad de la preparación, tuve una experiencia de trabajar en preparaciones de bajo volumen y la situación fue, si queremos que realmente cambie esto, porque nos sucede exactamente lo mismo. Vemos que en el hospital público es muy pobre la preparación porque nadie se responsabiliza de ella. Y empezamos a ir a las diferentes ciudades, fuimos a 7 ciudades en Colombia y a hablar y a hacer meetings y decirle a las personas cómo realmente tienen que prepararlos y al final empezamos a responsabilizar tanto al gastroenterólogo, al endoscopista, como todo el grupo. Y las las primeras personas que se responsabilizaron fueron que cuando el paciente estaba mal preparado en el hospital público y no le pagaban esa colonoscopia, ahí sí se interesaba. Y toda la gente empezó de nuevo a decir, ok, voy a evaluar cómo estoy de Boston, hacia dónde me dirijo, y que cada paciente era importante. Fue tan relevante esto y cómo empezó a funcionar que esta ola se fue aumentando y terminamos dando charlas en 3 ciudades en Ecuador y también en Perú. Y se vuelve el que tú des la experiencia. Yo digo que la experiencia es el conocimiento, lo demás es información. Cuando la persona realmente dice, todas mis preparaciones son 9 o 10 en mi unidad, y lo quiero seguir haciendo de esa forma, así como cuando tú limpias el estómago y ya no encuentras nada de salida y quiero que todos mis pacientes sean así, sigues ese camino. Entonces eso es la invitación a que con algo que esencialmente es de actitud principalmente y de exponer que exactamente a qué horas terminó la preparación y a qué horas le voy a hacer la colonoscopia y que ese paciente está preparado, yo creo que en Latinoamérica realmente es lo que nos va a llevar a que empecemos realmente a encontrar un ADR pues mucho mayor. Entonces, muchas gracias. Bueno, creo que por el tiempo Bueno, pues, Laura. vamos a ir Muchas siguiendo. gracias, Francisco. Excelente. Y muy bueno el debate, además.